La música estaba alta. En el amplio salón del restaurante, los jóvenes bailaban, los invitados reían y brindaban por la salud de la nueva pareja. La boda del nieto fue una verdadera celebración. Manteles blancos, lámparas brillantes bajo el techo, risas, aroma a pasteles y vino. En medio de este bullicio, él estaba sentado a un lado, canoso, encorvado, con un viejo traje azul oscuro que había usado en desfiles militares oficiales 20 años atrás. En sus manos llevaba un bastón que casi nunca soltaba. Su mesa estaba más alejada de los jóvenes, como a propósito. Algunos de los invitados ni siquiera lo notaron al instante. Era él, un padre, un veterano, un hombre que había pasado por la guerra, que había dado la vida por su familia, pero hoy parecía simplemente un abuelo anciano, innecesario en ese salón ruidoso y reluciente. Su hijo se acercó con una copa en la mano. Tenía la cara roja por el alcohol y la voz fuerte. Se detuvo cerca de su padre y lo miró como si estuviera mirando a otra persona. «¿Sabes qué, papá?», dijo para que los comensales pudieran oírlo. «Me avergüenzas, viejo». Las palabras cayeron como una piedra al agua. Algunos se estremecieron, otros apartaron la mirada. El padre permaneció inmóvil. No había ni ira ni miedo en sus ojos, solo un brillo frío. La hija, con un vestido brillante, captó la frase de su hermano. Sonrió, pero la sonrisa era aguda, venenosa. «Claro, eres un estorbo. Nadie quiere estar sentado contigo. Mira, ni bailas, ni hablas, solo ocupas espacio». Miró a los invitados como buscando apoyo. Algunos sonrieron torpemente, pero la mayoría bajó la mirada. El padre colocó el bastón en silencio junto a la silla. Le temblaban un poco las manos, pero no por debilidad, sino por la tensión contenida. Levantó la cabeza y miró directamente a los ojos de su hijo. El hijo se quedó confundido por un momento, pero rápidamente apartó la mirada y tomó otro sorbo de vino. «¿Por qué lo invitaron?», dijo uno de los invitados más jóvenes. «Solo arruinó la fiesta». En ese momento, en el salón, entre las risas y la música, reinó el silencio. No externo, sino interno. El silencio que sientes en el corazón cuando te das cuenta de que estás presenciando una injusticia. El padre se levantó lentamente. Tardó unos segundos en enderezarse, en apoyarse en su bastón. Miró a los recién casados, que reían con sus amigos, sin siquiera percatarse de la escena. Luego miró a sus hijos. «¿Me avergüenzo?». Su voz era tranquila, profunda, aunque un poco ronca por la edad. «No, todavía no saben quién soy». Estas palabras fueron casi un susurro, pero los que estaban sentados cerca las oyeron. El hijo lo miró con enojo. «Viejo, siéntate, no hagas espectáculo». El padre sonrió. La sonrisa no era alegre, sino casi gélida. Se recostó lentamente en su silla y no dijo ni una palabra más esa noche. Pero sus ojos, oscuros, serenos, firmes, delataban algo que nadie comprendió al instante. Tras ese silencio se escondía la fuerza de la resistencia, la fuerza de quien sabe cuándo esperar y cuándo actuar. Dejó que los niños hablaran, rieran, humillaran. Permitió que los invitados lo miraran como si fuera una sombra del pasado. Pero en su bolsillo había documentos que ni siquiera sospechaban. En su corazón vivía el recuerdo de los tiempos en que la disciplina y el honor eran más valiosos que el dinero. La música volvió a sonar más fuerte, la multitud empezó a bailar, y él permaneció inmóvil, como una estatua, y solo una vez, apenas perceptiblemente, se tocó el bolsillo de la chaqueta con los dedos. La llave del destino de sus hijos, ya estaba allí. Permaneció despierto largo rato por la noche. Las palabras de su hijo resonaban en su cabeza como martillazos.
Me avergüenzas, viejo. Se quedó en silencio, escuchando el tic-tac del reloj en un rincón de la habitación. Su mirada se deslizó por la pared, donde colgaba una fotografía. Era joven, con uniforme militar y una medalla en el pecho. Junto a él estaba su esposa, aún viva en ese momento, con su hijo en brazos. Tenía 20 años. 20 años cuando dejó el pueblo y se fue a servir. Los tiempos eran difíciles, el país ardía en conflictos, y los jóvenes eran enviados a lugares donde se requería disciplina y coraje. No era un héroe de los libros, era un simple soldado que había aprendido a sobrevivir. El olor a metal caliente, el sonido de los disparos, los gritos de sus compañeros aún estaban en su memoria. Vio caer a sus amigos, como tuvo que seguir adelante cuando su alma le pedía que corriera. Pero no huyó, caminó, porque sabía que si se derrumbaba, otros no sobrevivirían. Fue allí donde aprendió a guardar silencio. Con el silencio se salvó a sí mismo y a su gente. Una palabra podía traicionar, un grito podía traicionar, y el silencio era un arma. Después de la guerra, regresó a casa siendo otro. Ya no era un niño, sino un hombre con ojos que habían visto la muerte. El Estado le dio un pequeño terreno cerca de la ciudad, como recompensa por sus servicios. En aquel entonces no era casi nada, terreno baldío, piedras, maleza. Pero aceptó este regalo como se acepta un honor. Trabajaba. De día, en la fábrica, de noche, cultivaba la tierra. Le dolían las manos, le ardía la espalda de cansancio, pero no se detenía. Estaba construyendo un futuro. ¿Para quién? Para los niños que crecerían en mejores condiciones. Recordaba cómo su esposa le cosía una camisa de tela fina, cuando ni siquiera tenían dinero para el pan. Ella le dijo: «Eres fuerte, pero tu fuerza no está en tus músculos, sino en tu carácter». Entonces él simplemente sonrió, la abrazó y guardó silencio. Ella siempre lo vio como realmente era. Pasó el tiempo. Los niños crecieron. Él no se permitía ropa nueva, pero siempre encontraba la manera de comprarles libros y pagarles la educación. Renunció a sus deseos de que tuvieran un futuro. «Papá, ¿por qué nunca compras nada para ti?», le preguntaba su hija de pequeña. Él le acariciaba la cabeza y decía: «Porque mi riqueza son ustedes». Él lo creía, vivía para ellos. Su salario, su sudor, su sangre, todo lo invertía en sus hijos. Pero los niños crecieron, y con los años dejaron de verlo como una persona. Para ellos se convirtió en solo una sombra, un anciano que estorbaba, que no entendía la vida moderna. Esa noche, acostado en la cama, cerró los ojos y olió la tierra húmeda que tocaba con las manos. Antes no valía nada, pero ahora era el corazón de la ciudad. En ese lugar habían surgido nuevas carreteras, barrios y negocios. La tierra que le habían dado se había convertido en oro. Nunca se jactó de ello. Sus hijos desconocían el verdadero valor de esa parcela. La consideraban insignificante, igual que él. Suspiró. Su esposa hacía tiempo que se había ido. A menudo le hablaba mentalmente. «¿Ves lo que dicen de mí, mujer?». «Zrenia», susurró en la oscuridad, «pero aún no entienden quién soy». Los rostros de sus hermanos pasaron por su mente. Ellos se habían escondido, pero él se había quedado. ¿Por qué? Quizás para darles una lección a sus propios hijos. El reloj dio la medianoche. Se levantó lentamente, tomó su bastón y se dirigió al viejo cofre de madera. Lo abrió. Dentro había documentos amarillentos, mapas y fotos antiguas, y entre ellos una carpeta con sellos. Documentos de la tierra, su verdadero poder. Pasó el dedo sobre el sello. Sonrió. No con alegría, sino con frialdad, con firmeza. Él lo sabía. Aún no había llegado el momento. Pero pronto
Por la mañana salió a la cocina con un bastón. El sol se filtraba a través de las cortinas y el aroma a café ya se sentía en el aire. Su hijo estaba sentado a la mesa con una camisa blanca como la nieve, hojeando su teléfono y apenas mirándolo. «Buenos días, hijo», dijo el anciano en voz baja. El hijo solo resopló. «Buenos días. ¿Para qué te levantas tan temprano? No tienes nada que hacer». El padre se detuvo, apoyándose en su bastón. Quiso responder, pero no dijo nada. Con los años había aprendido. Cada palabra que le decía a su hijo se convertía en insultos aún mayores. Unos minutos después, entró su hija. Siempre vestía con colores llamativos, lucía joyas caras y hablaba en voz alta, como si todo el mundo tuviera que escucharla. «Papá, otra vez dejaste tus zapatos en el pasillo. ¿Cuántas veces tengo que decirte? Esto no es un museo de cosas viejas». Él levantó la cabeza, la miró, pero no dijo nada. Ella frunció los labios. «Claro, como siempre, quieto. Así fuiste toda tu vida. Nunca supiste hacerte respetar». El hijo captó las palabras de su hermana. «Tus medallas no pagan la luz, papá. Tu historia no paga el gas». Rieron juntos. Él permaneció en silencio. Parecía estar realmente destrozado, débil, pero un fuego frío brilló en sus ojos, rápido como el destello de un cuchillo al sol, y desapareció. Por la tarde le gustaba salir al patio. Se sentaba en un banco bajo un árbol y observaba a la gente apresurarse en sus quehaceres. Algunos se detenían a saludar. Los vecinos mayores siempre le estrechaban la mano respetuosamente. «Usted es un hombre de honor, don Antonio», decían. «Sus hijos deberán estar orgullosos». Sonrió, pero no dijo nada, porque sabía que en casa sus hijos decían algo completamente diferente. Una noche, su hija entró en su habitación. «Papá, deberías pensar en vender ese terreno. Nadie lo necesita. Mejor danos el dinero ya». «Ese terreno», respondió en voz baja, «tiene valor». Ella rió. «¿Valor? Solo son piedras y polvo. Eres igual que ella, viejo e inútil». No dijo nada, solo acarició el bastón con la mano. Era aún peor cuando los niños hablaban de él delante de sus nietos. El pequeño escuchaba bromear a sus padres. «Tu abuelo vive con nosotros», dijo el hijo. «Sin mí estaría en la calle». «Sí, pobrecito», añadió la hija. «Un obstáculo con un bastón». Los nietos rieron porque no entendían. El anciano les devolvió la sonrisa para no asustarlos, pero algo en su corazón se encogió. Fue un golpe más profundo que cualquier palabra. Esa noche se sentó junto a la ventana un buen rato. Su rostro estaba tranquilo, casi de piedra, pero por dentro hervía de furia. No se enojó, estaba reuniendo fuerzas. Como en la guerra, antes de un ataque. Uno se sienta en silencio, espera el momento y luego da un paso. Y ese paso lo decide todo. Sabía, pronto habría un punto de inflexión, porque incluso el hierro tiene un límite a su paciencia. Y cuando llegó el día de la boda de su nieto, cuando su hijo le dijo: «Me avergüenzas, viejo», ya estaba listo. No fue una humillación, sino una señal. Era hora de actuar. La velada terminó ruidosamente. Música, risas, brindis. Pero para él, la boda de su nieto le dejó un regusto amargo. Cuando todos los invitados se dispersaron, regresó a casa lentamente, apoyándose en su bastón. La noche era cálida, pero su corazón estaba frío. Entró en su habitación, se sentó en una vieja silla de madera y permaneció largo rato en la oscuridad. Las palabras de su hijo resonaban en su cabeza. «Me avergüenzas, viejo». Luego, la voz de su hija. «Eres un estorbo». Apoyó el bastón contra la pared, inclinó la cabeza y cerró los ojos. Algo se le encogió en el pecho. No por la edad, ni por la enfermedad, sino por el resentimiento.
¿Cuántos años había callado, sufrido, construido? Se había sacrificado por ellos. Y ahora, vergüenza, humillación pública, una rama cortada en su propio árbol genealógico. En la oscuridad susurró: si supieras, hijo, si supieras quién soy de verdad. Se levantó, abrió un viejo armario y sacó un baúl de madera que llevaba décadas allí. Estaba desgastado, tapizado con esquinas metálicas, y olía a tiempo y polvo. Dentro yacían recuerdos, fotografías del frente, cartas de su esposa, medallas que nadie había visto en mucho tiempo, y una carpeta con documentos. La puso sobre la mesa y la abrió. Dentro había hojas amarillentas con sellos de organismos gubernamentales, escrituras de donación de tierras, planos catastrales, constancias de propiedad. Pasó el dedo sobre el sello como si tocara una vieja cicatriz de guerra. Apretó los labios. Esta tierra. Ellos piensan que no vale nada, pero esta tierra es mi vida. Imágenes pasaron por su mente. Cómo picaba piedras con su azada, cómo su esposa acarreaba agua en cubos, cómo plantaron juntos los primeros árboles en el terreno baldío, cómo regresaba de la fábrica por las tardes y salía al campo para que sus hijos tuvieran pan y un futuro. Tu medalla no paga las cuentas, recordó las palabras de su hijo. Se le encogió el corazón. Tomó una de las medallas, la miró un buen rato y luego la guardó en la caja. No, hijo, no paga las cuentas, pero pagó por tu vida. Sintió que había cruzado la línea. Cuanto más podía permitirse ser humillado. Había guardado silencio durante décadas, creyendo que los niños cambiarían, que entenderían. Pero ahora estaba claro. Nunca lo entenderían hasta que experimentaran por sí mismos lo que significaba perder. Recogió los documentos y los guardó cuidadosamente en una carpeta negra. Luego cogió el teléfono. Se quedó mirando la pantalla un buen rato antes de marcar el número. Le temblaban un poco las manos, pero su voz era serena. «Licenciado, necesito que nos veamos. Es urgente». Al otro lado se oyó la voz serena del abogado, un viejo amigo. «Claro, don Antonio. ¿Mañana en mi oficina?» «Mañana». Colgó el teléfono. En ese momento sintió una extraña paz, como si se hubiera quitado de encima todo el peso de la humillación, los insultos y el dolor. Sabía que a partir de mañana comenzaría una nueva partida. Una partida en la que no sería un anciano débil, sino dueño de su propio destino. Apagó la luz, se tumbó en la cama y sonrió por primera vez en muchos años. La sonrisa era fría, segura, como la de un soldado antes de la batalla. «Me avergüenzas», repitió en voz alta. «No, hijo, tú no sabes que la vergüenza apenas empieza». La noche era silenciosa. Solo el tic-tac del reloj rompía el silencio, como el latido de un corazón. Don Antonio estaba sentado junto a la ventana. La luz de la linterna caía sobre su rostro, resaltando las profundas arrugas que parecían más cicatrices de guerra que huellas del tiempo. En sus manos sostenía una carta amarillenta. Era una carta de su esposa, escrita hacía muchos años. Letra suave y pulcra, palabras llenas de calidez. «Antonio, no importa cuánto duro sea el camino. Tu fuerza está en tu paciencia. Algún día los hijos entenderán cuánto diste por ellos. Nunca dejes que la injusticia te robe la dignidad». Leyó las líneas varias veces y guardó la carta en el baúl. Le dolía el corazón. Ella siempre había creído que los niños aprenden a respetar, pero el tiempo le había demostrado lo contrario. En lugar de gratitud, había desprecio. En lugar de amor, había frío cálculo. Recordó la boda, risas fuertes, copas, vestidos brillantes, y la voz de su hijo. «Me avergüenzas, viejo».
Esas palabras le hirieron profundamente, como un cuchillo. No respondió entonces, porque lo sabía. Un guerrero tiene una regla fundamental: no disparar primero. Pero no puedes tolerarlo eternamente. Se levantó, fue al armario y sacó los documentos del suelo. Revisó cuidadosamente cada página. El número catastral, los sellos, la firma del funcionario que una vez le entregó solemnemente este terreno como agradecimiento por sus servicios. ¿Cuántos años habían pasado? Recordó ese día. Estaba de pie, con el uniforme puesto. Su esposa sostenía a su hija en brazos. Su hijo le sostenía la rodilla. Todos sonreían. Entonces creyó que esta tierra se convertiría en un símbolo de unidad familiar. Pero ahora era algo más. Un arma que había mantenido oculta durante años. Puso los documentos sobre la mesa y los apretó con la palma de la mano. Esta tierra es mi última batalla, y la ganaré. Se sentó en una silla y cerró los ojos. Toda su vida pasó ante él. Las trincheras, el humo, los disparos, los amigos heridos. Luego la fábrica, los largos turnos, los callos en las manos, las lágrimas de su esposa, que le acariciaba la cabeza cansada después del trabajo. Y, finalmente, los niños que habían crecido y se habían convertido en desconocidos. Entendió. Era hora de no esperar, sino de actuar. No por sí mismo. No necesitaba mucho, sino por la verdad, por el recuerdo de su esposa, por su nieto, que aún era capaz de respetar. Volvió a coger el teléfono. Llamó al abogado, pidió cita. Luego abrió un cajón y sacó un viejo diario. Empezó a escribir. Le temblaba la mano, pero las palabras salieron con soltura. Hoy decido que no callaré más. Mis hijos han olvidado el respeto. Les enseñaré que la dignidad de un padre no se compra ni se vende. La tierra será mi voz. Al cerrar el diario, se apaciguó por dentro, como si los largos años de guerra en su alma finalmente hubieran terminado. Se levantó, fue al espejo, se miró. Cabello gris, arrugas, un bastón en la mano. Por fuera era un anciano que podía ofenderse, pero en sus ojos, acero, los mismos ojos que miraban a la muerte a los ojos y no parpadeaban. «Creen que soy débil». «Zrenia», susurró, «pero aún no saben en quién se han metido». Apagó la luz y se acostó. Una sonrisa, serena y fría a la vez, se dibujó en sus labios. Sabía. Mañana comenzaría una nueva etapa. Su última, pero la más importante, batalla. La mañana parecía inusualmente clara. El sol brillaba a través de las cortinas, los pájaros cantaban en la ventana. Para otros era un día cualquiera, pero para don Antonio era el comienzo de su última gran batalla. Se levantó temprano. Se puso una camisa y una chaqueta pulcramente planchadas que guardaba para ocasiones especiales. Tomó su bastón, una carpeta con documentos, y salió de casa en silencio mientras los niños aún dormían. El despacho del abogado olía a café y papel fresco. Diplomas colgaban de la pared y en un rincón había estanterías con gruesos códigos. En el escritorio estaba sentado un hombre canoso con gafas caras. Julio, su viejo conocido de la época de la fábrica. Habían trabajado juntos y ahora Julio era un abogado respetado. «Antonio, ¿cuánto tiempo, hermano?», sonrió el abogado, levantándose para abrazarlo. «¿Qué te trae por aquí?». Don Antonio se sentó enfrente, dejó su bastón a un lado, sacó una carpeta y la abrió lentamente. «Necesito tu ayuda, Julio. Es hora de poner las cosas en orden». El abogado miró los documentos y arqueó las cejas. «¿Todavía tienes este terreno? Ahora está en el centro. Dios mío, Antonio. Esto vale una fortuna». «Lo sé», respondió el anciano con voz monótona. «Y quiero venderlo». Julio se inclinó hacia adelante. «¿Venderlo? Con esto puedes asegurar a tus hijos, a tus nietos». «No a mis hijos», lo interrumpió Antonio.
y una mirada fría brilló en sus ojos. No se lo merecen. Le contó todo al abogado. Sobre la boda, sobre las palabras de su hijo y su hija, sobre la humillación que había soportado durante años. Julio escuchó en silencio, apretando los puños. Finalmente dijo: «Entiendo. Entonces, ¿qué piensas hacer? Quiero que la venta se haga rápido y en secreto. Y todo el dinero, hasta el último céntimo, debe ir a mi nieto». El abogado asintió lentamente. «Es posible, pero tendrás que firmar varios documentos y necesitamos un comprador confiable. Eso te lo dejo a ti. He esperado demasiado». Después de la reunión, el anciano salió de la oficina con el corazón más ligero que nunca. Sabía que había dado el primer paso. Esa noche, su hijo le preguntó por qué había estado fuera tanto tiempo. «¿Dónde estabas, papá? ¿Otra vez en el parque hablando con viejos inútiles?» «Estaba arreglando algunas cosas, hijo», respondió con calma. «¿Qué cosas?» «Cosas que pronto entenderás». El hijo hizo una mueca, agitó la mano y volvió a la televisión. No tenía ni idea de que en ese momento el destino de la familia ya había empezado a cambiar. La hija, al oír la conversación, añadió con una sonrisa: «Seguro que fuiste a hablar con médicos. Ya no te muco que está, papá. Deberías dejarnos las llaves de todo antes de que sea tarde». El anciano le devolvió la sonrisa. La sonrisa era tranquila, casi gentil, pero con un borde oculto. «No te preocupes, hija, ya todo está en buenas manos». Esa noche se sentó en su habitación y escribió en su diario: «Hoy di el primer paso. Mis hijos siguen creyendo que soy débil, pero ya no tendrán poder sobre mí. Mi nieto será mi legado. Ellos aprenderán lo que significa respeto». Cerró el diario, apagó la lámpara y por primera vez en muchos años se sintió un guerrero. Sí, su cuerpo era viejo, le temblaban las manos, pero su espíritu se mantenía firme. Lo sabía. Ahora no había vuelta atrás. Pasaron unos días. La casa vivía con normalidad. El hijo se apresuraba al trabajo. La hija llamaba a sus amigas todos los días para hablar de vestidos y joyas nuevos. Apenas notaron que su padre había desaparecido durante varias horas. Pero una noche, el hijo llegó a casa con una expresión extraña. Tenía un periódico en las manos. Se sentó en el sofá, lo abrió y, nervioso, tamborileó con los dedos. «¿Qué es esto?», le dijo a su hermana. La hija cogió el periódico. En la portada había una foto. Promotores inmobiliarios sonrientes dándose la mano sobre un fondo de grandes pancartas. El titular gritaba: «Proyecto millonario en el centro. Terrenos históricos serán transformados en complejos modernos». Recorrió el texto con la mirada y levantó la cabeza bruscamente. «Hermano, mira la dirección. Es la tierra del viejo». Al mismo tiempo, volvieron la mirada hacia su padre, que entraba lentamente en la habitación con un bastón. Su rostro estaba tranquilo, incluso un poco cansado, pero una chispa brilló en sus ojos. «Papá». La voz de su hijo tembló. «¿Qué hiciste?». «¿Qué deberías hacer, hijo?», respondió en voz baja. Su hija tiró el periódico sobre la mesa. «Esa tierra vale millones. ¿Cómo pudiste venderla sin decirnos nada?». «Porque no era tuya», dijo secamente. «Era mía, y ahora está donde debe estar». Su hijo se levantó, irritado, y empezó a pasearse por la habitación. «No puedes hacer esto. Somos tus hijos. Teníamos el derecho». «Tenían un deber», lo interrumpió su padre. «El deber de respetar. Nunca lo cumplieron». Su hija se enfureció. «Viejo egoísta, nos dejaste sin nada». Se apoyó tranquilamente en su bastón. «No sin nada. Todavía conservan su orgullo. Si saben usarlo bien, podría ser más útil que el dinero». Sus rostros se contrajeron de ira.
Para ellos, esas palabras sonaron a burla. Al día siguiente, el hijo intentó averiguarlo por sí mismo. Fue al ayuntamiento, pero solo confirmaron. El terreno se había vendido. El trato era legal. Todos los documentos estaban en regla. Cuando preguntó quién era el dueño del dinero ahora, el funcionario respondió: «Todo está a nombre de su hijo, el joven Miguel». El hijo sintió que se le hundía el suelo bajo los pies. Regresó a casa enojado, dando un portazo. «Papá, pusiste todo a nombre de Miguel. ¿Por qué a él? ¿Por qué no a nosotros?» El padre se sentó en su silla, mirando por la ventana. «Porque él todavía sabe escuchar». Esta respuesta fue como una bofetada. La hija gritó: «Prefiere a tu nieto antes que a nosotros». «No lo prefiero, simplemente no me llama obstáculo, hija». No sabían qué decir. La habitación se sumió en un silencio denso como el plomo. Esa noche, el hermano y la hermana discutieron largo y tendido qué hacer. Sentían que perdían el control y entraban en pánico. «Tenemos que convencerlo», dijo el hijo, «o conseguir su firma de alguna manera. Es viejo y débil. Con un poco de presión podemos lograrlo», añadió la hija. Pero cuando intentaron hablar con su padre a la mañana siguiente, éste solo sonrió. «Hagan lo que quieran, pero recuerden, un soldado nunca firma una rendición». Las palabras fueron como una bala. Lo entendieron. No se rendiría. Y por primera vez en muchos años, el miedo brilló en sus ojos. El hijo y la hija no podían aceptar que el dinero del terreno hubiera ido a parar al nieto. Por la noche se reunieron en la habitación del hermano, hablando en susurros para que el padre no los oyera. «No podemos quedarnos así», susurró el hijo. «Esa fortuna nos pertenece». «Hay una manera», respondió la hermana frunciendo los labios. «Si conseguimos que firme una cesión de derechos, podremos recuperarlo todo. Está viejo, confundido, ni siquiera se dará cuenta». Al día siguiente le trajeron un fajo de papeles. La hija sonrió con demasiada dulzura. «Papá, trajimos unos documentos para ordenar las cosas. Es solo una transacción. Mira, firma aquí y todo será más fácil para todos». Se sentó en un sillón, escuchando en silencio. Sus dedos acariciaron el bastón. El hijo dejó el bolígrafo sobre la mesa. «Vamos, papá, firma tú solo». Levantó la vista. Sonrió. «¿Trámite?», preguntó en voz baja. «¿Sabes lo que aprendí en la guerra? Que las trampas nunca se firman». Tomó los papeles y pasó lentamente unas páginas. Recorrió el texto con la mirada y comprendió de inmediato de qué se trataba. Había firmeza en su voz. «Esto no es una transacción, es un robo». Los niños palidecieron. La hija empezó a balbucear algo. «Papá, no lo entiendes. Es solo para protegerte». «Para protegerme de ti, quizá», la interrumpió. Con calma, guardó los papeles y los apartó de sí. Luego añadió: «¿De verdad crees que no sé leer? ¿Que soy un viejo ciego? Pasé media vida revisando contratos en el ejército, cada sello, cada firma. Nadie me engañó entonces, y mucho menos lo harán mis propios hijos». Sus palabras fueron como disparos. El hijo apretó los puños. La hija agachó la cabeza, pero la ira en sus ojos no se desvaneció. Esa misma noche volvieron a discutir en la cocina. «No se dejó», murmuró el hijo. «Es más difícil de lo que pensaba». «Entonces tendremos que presionarlo de otra manera», respondió la hermana. «Haremos que el propio Miguel se aleje de él. Sin el nieto a su lado, el viejo estará solo». Empezaron a susurrarle a su nieto: «Tu abuelo te está manipulando. Solo quiere usar tu nombre». Pero el niño, aunque pequeño, vio claramente quién mentía en realidad. «Mi abuelo no me utiliza», dijo con aspereza.
Me respeta más que a ti en toda su vida». Los niños quedaron atónitos. Por primera vez, el nieto se puso abiertamente del lado de su abuelo, y esto solo fortaleció la posición del anciano. Mientras tanto, don Antonio continuaba con su juego silencioso. Se reunió con un abogado, firmó los documentos finales y el dinero fue transferido a la cuenta de su nieto. Todo era legal, limpio, transparente. Un día su hijo irrumpió en su habitación dando un portazo. «Esto no quedará así, papá. Vamos a juzgar». Antonio levantó tranquilamente la cabeza. «Adelante, hijo. Pero recuerda, un juicio revela la verdad, y la verdad nunca estuvo de tu lado». Su hijo sintió que le temblaban las manos. Se dio cuenta. Este viejo con bastón era más fuerte de lo que había imaginado. Esa tarde su padre hizo otra anotación en su diario. «Hoy intentaron engañarme. Creen que la vejez es sinónimo de debilidad. No saben que cada arruga es un arma, cada silencio una estrategia. La batalla continúa y la victoria se acerca». Cerró su diario y sonrió. Le brillaban los ojos, la mirada de un soldado que sabe. El enemigo comete errores y el tiempo juega a su favor. Sábado por la noche. La familia se reunió alrededor de una gran mesa. Parecía una cena normal. Platos de carne, copas de vino, las risas de los nietos. Pero el ambiente era tenso, como una cuerda. Los niños esperaban algo. Presentían que su padre les preparaba una sorpresa. Don Antonio se sentó a la cabecera de la mesa. Su bastón estaba junto a él, pero apenas se apoyó en él. Su rostro estaba sereno, pero su mirada era dura como una piedra. Tomó un vaso de agua y lo golpeó con una cuchara. La sala quedó en silencio. «Hijos, hoy quiero hablar». El hijo hizo una mueca. «¿Otra vez sermones, papá?» «No, hijo, esta vez no son sermones, es la verdad». Puso lentamente la carpeta negra sobre la mesa. Los niños se tensaron. La hija fue la primera en estirarse, pero él la detuvo con un gesto. «Esperen, primero escuchen». Abrió la carpeta. Dentro había copias de documentos, contratos de compraventa, extractos bancarios. Sacó una hoja y leyó en voz alta. «Se confirma la venta del terreno en el centro de la ciudad. El total de la transacción será transferido a la cuenta de Miguel Antonio». El nieto levantó la cabeza, sorprendido. «¿A mi cuenta?» Don Antonio asintió. «Sí, hijo, todo es tuyo». La sorpresa se dibujó en los rostros de su hijo y su hija. «¿Qué?», exclamó el hijo. «No pueden hacer eso. Esa tierra era nuestro futuro». «No», respondió el anciano con voz serena. «Esa tierra era mi pasado. La recibí por mi sacrificio, mi sangre y mi servicio. No era tuya, y ahora es el futuro de quienes aún respetan mi nombre». La hija se puso de pie, con el rostro enrojecido. «Nos dejaste sin nada, papá, después de todo lo que hicimos por ti». «¿Por mí?», preguntó en voz baja. «Nunca hicieron nada por mí. Yo lo hice todo por ti». Y seguían llamándome obstáculo. Las palabras cayeron como martillazos. La sala se quedó en silencio. Incluso los nietos dejaron de susurrar. Se levantó, se apoyó en su bastón y los miró de arriba a abajo. Por primera vez en años, no parecía viejo, sino majestuoso. ¿Quieren saber por qué todo fue por Miguel? Porque nunca me llamó inútil, porque en sus ojos todavía veo respeto. Ustedes, mis propios hijos, han olvidado lo que significa ser una familia. El hijo bajó la cabeza, pero volvió a gritar. «Nos humillamos delante de todos». «No, hijo, se humillaron solos con sus palabras. Solo les muestro el espejo». Hizo una pausa, bebió un trago de agua y su voz se endureció aún más. «La disciplina construye familias, la avaricia las destruye». Esas palabras sonaron como si estuviera dictando sentencia.
Los niños estaban pálidos, confundidos. Sus sueños de dinero fácil se desmoronaban ante sus ojos. Comprendieron. No habría más trucos, ninguna posibilidad de recuperar el control. El nieto se levantó y se acercó a su abuelo. Le puso la mano en el hombro. «Gracias, abuelo. Te prometo que no te defraudaré». Una suave sonrisa brilló en los ojos del anciano. Por primera vez, en mucho tiempo, sintió que alguien lo escuchaba de verdad. El hijo y la hija permanecieron sentados en silencio, devastados. Solo pudieron mirar al hombre que habían despreciado durante años y, por primera vez, comprender. Este viejo débil era más fuerte que todos ellos juntos. Después de cenar, un silencio denso invadió la casa. El hijo y la hija permanecieron sentados como destrozados. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos llenos de desesperación. No podían creer que todo hubiera terminado, que sus millones se hubieran esfumado. El hijo fue el primero en romper el silencio. «No puedes hacer esto, papá. Somos tu sangre. Teníamos derecho». Don Antonio levantó lentamente la cabeza. Su voz era baja y serena, pero con una voz firme. «No, hijo, la sangre no da derechos, la sangre da deberes, y ustedes olvidaron lo primero, el respeto». La hija sollozó. Ya no gritaba, solo lo miraba con una mezcla de ira y miedo. «Entonces, ¿nos dejas sin nada?» «Les dejo con lo que se ganaron», respondió. «Nada». Estas palabras resonaron más fuerte que un cuchillo. El hijo se puso de pie de un salto. «Esto es una traición. Nos hiciste quedar en ridículo delante de todos». Antonio se levantó lentamente, se apoyó en su bastón y lo miró fijamente a los ojos. «Traidor es llamar a tu propio padre un incordio. Traidor es olvidar quién pagó tu educación, tu comida, tu techo. Yo no los traicioné. Se traicionaron a sí mismos». La hija se cubrió la cara con las manos. Recordó el día que la cargó en hombros después de la escuela. Recordó cómo vendió sus instrumentos para pagar sus clases. Pero ya era demasiado tarde. «¿Y Miguel?», preguntó el hijo, casi ahogándose de ira. «¿Por qué él? ¿Qué hizo para merecerlo?» «Me escuchó», respondió el anciano. «Nunca me llamó inútil, nunca me gritó. Eso fue suficiente». El nieto, que estaba sentado a su lado, inclinó la cabeza respetuosamente. «Abuelo, no te fallaré». En ese momento, el equilibrio de poder en la familia cambió para siempre. El padre, a quien consideraban débil, demostró que el verdadero poder no reside en la juventud, sino en la sabiduría y la paciencia. El hijo tiró la servilleta sobre la mesa y se fue, dando un portazo. La hija se quedó, pero en silencio, temerosa de levantar la vista. Antonio volvió a sentarse, despacio, pero con dignidad. «Recuerden esto, hijos, la riqueza no se mide en dinero, se mide en respeto. Y ustedes lo perdieron todo cuando dejaron de darme ese respeto». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. Los niños guardaron silencio. En ese silencio estaba todo, tanto su derrota como su victoria. Más tarde esa noche, escribió en su diario: «Hoy se me acabó la paciencia. No los castigué con gritos ni golpes, solo con la verdad. Perdieron lo que nunca valoraron y aprendieron que la dignidad de un padre no es negociable». Cerró su diario y, por primera vez en años, sintió que se había hecho justicia. Pasaron unas semanas después de aquella cena. Todo en la casa cambió. El hijo dejó de pasar la noche allí, desapareciendo cada vez más por negocios, buscando dinero fácil en otro sitio. La hija se quedó, pero su voz, antes alta y desafiante, se volvió más baja. Apenas miraba a su padre a los ojos, pero el nieto Miguel pasaba más tiempo con su abuelo. Por la mañana desayunaban juntos, y luego el niño se ponía a trabajar en su plan de negocio.
tenía un sueño: abrir un taller de reparación y venta de motocicletas. Y ahora, gracias a las inversiones de su abuelo, este sueño se hacía realidad. «Abuelo, mira esto», decía Miguel, mostrándole los dibujos y bocetos. «Aquí estará el taller y aquí la sala de exposición». Antonio escuchaba atentamente, asentía y a veces añadía algún consejo. Su experiencia en el servicio y el trabajo en la fábrica le había enseñado que la disciplina y el orden eran necesarios en todas partes, incluso en los negocios. «Recuerda, hijo», dijo con calma, «el respeto a tu palabra vale más que cualquier contrato». Miguel sonrió. Le gustaba oír esas palabras. A diferencia de su padre y su tía, veía a su abuelo no como una carga, sino como una fuente de sabiduría. Los vecinos también empezaron a tratar a Antonio de forma diferente. Si antes lo veían como un simple anciano con bastón, ahora le hablaban con respeto. «Don Antonio, lo descubrimos. ¡Qué decisión tan justa! Sus hijos deberían aprender de usted». Él solo sonrió. No buscaba fama, solo justicia. Los niños intentaron cambiar algo más. Fueron a notarios, al banco, pero en todas partes oían lo mismo. Los documentos estaban impecables. El dinero ya pertenecía a Miguel. La decisión no podía ser apelada. Sentían que habían perdido no solo sus propiedades, sino también el poder sobre su propio padre. Una noche, su hijo regresó a casa. Tenía la mirada cansada y la voz quebrada. «Papá, no pensé que harías esto». Antonio se sentó en su silla y respondió con calma. «Nunca pensaste que sería capaz de nada. Ese fue tu error». Su hijo guardó silencio. Quiso decir algo más, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Se fue y la puerta se cerró tras él. Su hija se quedó. Ya no se reía del bastón, no regañaba. Varias veces intentó hablar con su padre, pero él le respondió brevemente. Comprendió. Se había perdido la confianza, y en el corazón de Antonio por fin reinó la paz. Por las noches se sentaba junto a la ventana, tomando té y escuchando a Miguel en el patio hablar con sus amigos sobre la futura apertura del taller. Era un sonido nuevo en su vida, el sonido de la continuidad, el sonido de la esperanza. Anotó en su diario: «Hoy vi que el orden había vuelto a mi casa. Quienes me despreciaban ahora callan, y quienes me respetaban ahora crecen. No necesitaba riqueza, solo justicia, y la encontré». Esa noche se durmió con facilidad, sin preocupaciones. Su sueño fue profundo y apacible. Por primera vez en muchos años sintió que su batalla terminaba en victoria. Domingo. Una tarde cálida. El patio de la casa olía a pan recién hecho y café. Don Antonio estaba sentado en un banco bajo un viejo árbol. Junto a él había un bastón, pero esta vez lo sostenía no como apoyo, sino como símbolo del camino recorrido. Miguel se acercó. Su nieto sonreía. Acababa de recibir la confirmación de que su taller estaba oficialmente registrado. «Abuelo, lo logramos. Es oficial». Antonio asintió y le puso una mano en el hombro. «Lo lograste, hijo. Solo te di la oportunidad». Se quedaron sentados en silencio unos minutos. Las risas de los niños y el canto de los pájaros se oían en el patio. Finalmente, el nieto preguntó: «Abuelo, ¿por qué me lo diste todo? Sabías que mis padres se enfadarían». El anciano lo miró fijamente a los ojos. «Porque aún recuerdas lo que ellos olvidaron, el respeto». En ese momento, un hijo y una hija aparecieron en la puerta. Se veían diferentes. Sus rostros estaban cansados y sus voces eran bajas. Fueron al banco, pero no se sentaron. Permanecieron de pie, como niños culpables ante un maestro. «Papá», comenzó el hijo, pero se le quebró la voz. «No supimos valoratere». «Es tarde, lo sé», añadió la hija con lágrimas en los ojos.
Perdónanos». Antonio guardó silencio un buen rato. Su mirada era fría, pero no cruel. Respiró hondo y dijo: «No necesito sus disculpas, necesito que aprendan». Levantó su bastón y golpeó el suelo con él. No fue fuerte, pero el sonido fue fuerte. Aprendan que la dignidad de un padre no se compra con regalos ni se destruye con insultos. Aprendan que el respeto es la única herencia que vale. Sus rostros se llenaron de vergüenza. No sabían qué decir. El anciano se volvió hacia su nieto. «Miguel, escúchame bien. Nunca olvides respetar a tu gente, aunque sean viejos, aunque estén cansados, porque un día tú también lo serás. Y ese día querrás ver respeto en los ojos de tus hijos». Miguel asintió con seriedad. «Te lo prometo, abuelo». El sol empezó a ponerse, inundando el patio con una luz dorada. Don Antonio levantó la cabeza y sonrió. Esa sonrisa lo contenía todo: el dolor de los años vividos, la amargura de la traición y la dulzura de la victoria. Sintió que la justicia había sido restaurada, no con gritos ni con riñas, sino con paciencia, sabiduría y el momento oportuno. Escribió su última anotación en su diario. «Hoy comprendieron que no soy un estorbo, soy la raíz que les dio sombra y fruto. Puede que olviden mis palabras, pero no olvidarán mi lección. La dignidad no muere con la edad». Cerró el diario, lo dejó junto a él y miró a los niños. «Hijos, la vida me ha enseñado que la riqueza desaparece, pero el respeto permanece. Han elegido perderlo. Ojalá algún día lo recuperen». Se levantó del banco. Su bastón tocaba el suelo, pero esta vez caminaba con más soltura que de costumbre. Tenía la espalda recta, la mirada firme, y había una sensación de victoria en su andar. Miguel caminaba a su lado, mientras los niños permanecían detrás, en silencio, mirando la espalda del hombre al que habían subestimado durante años. Y solo entonces se dieron cuenta de que este anciano débil era el más fuerte de todos.